¿Por qué los grandes bancos se preparan en silencio para un shock de liquidez en 2026? Hace 3 semanas, algo inusual ocurrió dentro de los pisos ejecutivos de los bancos más grandes de Estados Unidos. Algo que nunca llegó a los titulares. Algo que la mayoría de los analistas financieros pasaron completamente por alto. Pero algo que debería aterrorizarte. JPMorgan Chase reestructuró silenciosamente sus protocolos internos de pruebas de estrés de liquidez. Bank of America aceleró repentinamente su emisión de deuda a largo plazo en $40,000 millones. Wells Fargo comenzó a acumular reservas de efectivo a niveles no vistos desde los días más oscuros de 2020. Y Citigroup empezó a reducir silenciosamente su exposición a ciertas clases de activos que la mayoría de los inversores todavía consideran completamente sólidas. Sin comunicados de prensa, acciones coordinadas, deliberadas y costosas, que solo tienen sentido si estas instituciones se están preparando para algo específico. Algo que viene, aquí está la parte que debería hacerte sentarte derecho en tu silla. Estos bancos no se mueven así, a menos que tengan información que el resto de nosotros aún no tiene. Tienen pisos enteros de economistas, tienen acceso a flujos de datos y adelantos regulatorios que los inversores comunes no verán durante meses o incluso años. Cuando los 4 bancos sistémicamente importantes de Estados Unidos comienzan a prepararse para una crisis de liquidez al mismo tiempo, de la misma manera, apuntando hacia la misma línea temporal general, eso no es coincidencia, eso es coordinación basada en inteligencia compartida. Ni siquiera el año pasado. Esta reunión ocurrió en 2017, y las decisiones tomadas en esa sala están a punto de remodelar todo el sistema bancario global de maneras que la mayoría de la gente todavía no comprende. El Comité de Supervisión Bancaria de Basilea, que incluye reguladores de 27 países, se reunió para finalizar lo que se conocería como Basilea III Endgame. Esta fue la última pieza importante de la reforma financiera posterior a 2008. Las regulaciones que finalmente, supuestamente, harían que el sistema bancario fuera seguro contra otro colapso catastrófico. Pero esto es lo que la mayoría de la gente no entendió sobre Basilea III Endgame. La implementación nunca fue inmediata. Fue diseñada para introducirse gradualmente durante casi una década. Los reguladores entendieron que obligar a los bancos a mantener reservas de capital dramáticamente más altas de una sola vez causaría la misma crisis que intentaban prevenir. Así que crearon un cronograma, y ese cronograma alcanza su punto de inflexión crítico en enero de 2026. Ese es el momento en que la fase final de los requisitos de capital entra en vigor. Ese es el momento en que los bancos deben demostrar cumplimiento con los índices de cobertura de liquidez más estrictos de la historia. Ese es el momento en que la realidad matemática de mantener activos seguros colisiona con la realidad práctica de mantener la rentabilidad. Y los números son brutales. Bajo el marco final de Basilea III, los bancos más grandes de Estados Unidos necesitarán mantener aproximadamente $2 billones más en activos líquidos de alta calidad de los que actualmente mantienen. $2 billones que no pueden ser prestados, $2 billones que no pueden ser invertidos en instrumentos de mayor rendimiento. $2 billones que deben permanecer en valores del tesoro y reservas de efectivo, ganando rendimientos que apenas igualan la inflación. ¿De dónde crees que vendrán esos $2 billones? Serán retirados de los mercados de crédito, de los préstamos inmobiliarios comerciales, de los bonos corporativos, de los mismos instrumentos que mantienen funcionando la economía estadounidense. Pero Basilea III es solo una pieza de un rompecabezas mucho más grande. Permíteme contarte lo que está sucediendo en el mercado de bonos del tesoro ahora mismo, porque aquí es donde vive el verdadero peligro. El gobierno de Estados Unidos está generando déficits que habrían sido considerados imposibles hace apenas 15 años. Añadimos más de $2 billones a la deuda nacional solo el año pasado, y ese ritmo se está acelerando, no desacelerando. Cada dólar de ese déficit debe ser financiado a través de valores del tesoro. Alguien tiene que comprar esos bonos. Históricamente, ese comprador era la Reserva Federal, que absorbió billones durante la flexibilización cuantitativa. Los bancos centrales extranjeros, particularmente China y Japón, también sirvieron como compradores confiables. Pero la Reserva Federal ahora está haciendo lo opuesto. El ajuste cuantitativo significa que están vendiendo
activamente bonos del tesoro de vuelta al mercado. China ha estado reduciendo constantemente sus tenencias de bonos del tesoro durante años. Japón enfrenta su propia crisis monetaria y ya no puede servir como la alcancía de Estados Unidos. Entonces, ¿quién queda para comprar todos estos bonos? Los bancos estadounidenses. Y esto crea una situación imposible. Los bancos están siendo obligados a mantener más bonos del tesoro para cumplimiento regulatorio. Exactamente, en el mismo momento en que el gobierno está inundando el mercado con más bonos del tesoro que nunca antes, la oferta está explotando mientras la demanda está siendo artificialmente obligada. Esto no es un mercado libre. Esto es un matrimonio forzado entre los bancos y la deuda gubernamental. Y como la mayoría de los matrimonios forzados, no terminará bien. Aquí es donde el shock de liquidez entra en escena. Imagina el mercado de bonos del tesoro como una piscina llena de gente. Durante años, la piscina se ha ido llenando con más y más nadadores, más deuda, más bonos, más obligaciones. Pero la piscina en sí, la liquidez real disponible para negociar estos instrumentos, no ha crecido proporcionalmente. De hecho, se ha reducido. Los operadores primarios, los bancos que sirven como creadores de mercado para los valores del tesoro, tienen menos capacidad para absorber grandes operaciones de la que tenían hace una década. La profundidad del libro de órdenes se ha deteriorado. El diferencial entre los precios de compra y venta se amplía dramáticamente durante cualquier momento de estrés. Vimos destellos de esto en marzo de 2020, cuando el mercado de bonos del tesoro se congeló brevemente y la Reserva Federal tuvo que intervenir con compras de emergencia. Lo vimos de nuevo en septiembre de 2019, cuando las tasas de repos a un día se dispararon al 10% y la Fed tuvo que inyectar cientos de miles de millones en liquidez de emergencia. Estos fueron disparos de advertencia, ensayos generales para el evento principal. Los bancos entienden esto. Han modelado estos escenarios miles de veces. Saben que una crisis de liquidez del mercado de bonos del tesoro no es cuestión de si ocurrirá sino de cuándo, y sus proyecciones internas apuntan hacia 2026 como el punto de activación más probable. Pero hay otra dimensión en esta historia que la hace aún más alarmante. Permíteme contarte sobre la bomba de tiempo del sector inmobiliario comercial. Los bancos estadounidenses tienen aproximadamente $3 billones en préstamos inmobiliarios comerciales, y una porción significativa de esos préstamos vencerá entre ahora y 2026. Estos son préstamos otorgados durante una era de tasas de interés cercanas a cero. Préstamos suscritos basados en suposiciones de ocupación que ya no reflejan la realidad. Préstamos garantizados por edificios de oficinas que ahora están medio vacíos. Cuando estos préstamos venzan, los prestatarios enfrentarán una elección brutal: refinanciar a tasas de interés aproximadamente el doble de lo que originalmente pagaron, o incumplir, y las matemáticas no funcionan para muchas de estas propiedades. No puedes pagar deuda al 6 o 7% cuando tu edificio genera ingresos basados en un entorno de tasas del 3%. Los incumplimientos ya están comenzando. La mayor concentración de vencimientos de préstamos inmobiliarios comerciales ocurre en 2025 y 2026. Estas son fechas contractuales escritas en documentos de préstamo hace años. Los bancos saben exactamente qué préstamos vencen, saben qué propiedades serán devueltas, y saben cuánto capital necesitarán para absorber esas pérdidas, mientras simultáneamente cumplen con los requisitos de Basilea III. Por eso ha comenzado el comportamiento de acumulación. Por eso la emisión de deuda a largo plazo se ha acelerado. Por eso las pruebas de estrés internas han sido silenciosamente recalibradas. Los bancos no se están preparando para una posibilidad, se están preparando para una certeza. Ahora permíteme contarte lo que esto significa para la gente común. Porque esta no es solo una historia sobre balances y ratios de capital, esta es una historia sobre tu hipoteca, tu línea de crédito para pequeños negocios, tu cartera de jubilación. Cuando los bancos enfrentan una crisis de liquidez, no dejan de prestar a corporaciones adineradas, con calificaciones crediticias impecables. Dejan de prestar a todos los demás. El crédito que fluye hacia los pequeños negocios se seca primero. Las hipotecas que van a compradores de primera vivienda se vuelven más difíciles de obtener. Los préstamos para automóviles de los que dependen las familias trabajadoras se vuelven más costosos y más restrictivos. Un shock de liquidez no es solo un problema bancario.
Es un mecanismo de transmisión económica que propaga el dolor desde Wall Street hasta cada calle principal de Estados Unidos. Pero esto es lo que más me frustra de esta situación. Las señales de advertencia están en todas partes, pero casi nadie habla de ellas. Los medios financieros se enfocan en los movimientos diarios del mercado y los resultados trimestrales. Los políticos se enfocan en las elecciones y las batallas de gasto a corto plazo. Los reguladores se enfocan en la implementación en lugar de cuestionar si el cronograma de implementación tiene sentido. Nadie está dando un paso atrás para ver el panorama completo. Nadie está conectando los puntos entre Basilea III, el estrés del mercado de bonos del tesoro, los vencimientos de bienes raíces comerciales y la dinámica fundamental de liquidez de nuestro sistema financiero. Nadie excepto los propios bancos, y ellos no están compartiendo lo que ven. Permíteme contarte sobre una conversación que tuve con un exoficial de riesgos de uno de los grandes bancos. Dejó la industria hace 2 años, y ahora está dispuesto a hablar más libremente sobre lo que sucede detrás de puertas cerradas. Me dijo que los modelos internos de riesgo en los principales bancos han estado emitiendo advertencias durante más de 1 año. Las distribuciones de probabilidad para eventos severos de liquidez han cambiado dramáticamente. Los riesgos de cola, que alguna vez fueron considerados posibilidades de una vez en una generación, ahora están siendo modelados como ocurrencias probables. Dentro de los próximos 24 a 36 meses, dijo que la frase que se le quedó grabada de sus últimos meses en el banco fue deterioro controlado. Los ejecutivos senior entendían que la trayectoria actual era insostenible. Su estrategia no era prevenir la crisis, sino posicionar a la institución para sobrevivirla, y quizás incluso beneficiarse de la angustia de competidores más débiles. Esa es la mentalidad que impulsa estas decisiones, no el servicio público, no la estabilidad económica, supervivencia y oportunidad. Y honestamente, ¿puedes culparlos? Estas son instituciones con fines de lucro, con deberes fiduciarios hacia los accionistas. Su trabajo no es salvar la economía. Su trabajo es proteger y hacer crecer el valor de su empresa. Si ven una tormenta aproximándose, su obligación es asegurar su propio barco, no advertir a todos los demás barcos en el puerto. Pero eso no lo hace correcto, y no significa que debas quedarte sin preparación, mientras ellos silenciosamente construyen sus botes salvavidas. Entonces, ¿qué puedes hacer realmente con esta información? ¿Cómo te preparas para un shock de liquidez que puede o no llegar en 2026? Primero, entiende que los shocks de liquidez crean oportunidad tanto como crean peligro. Cuando el crédito se congela y los precios de los activos caen en picada, aquellos con efectivo disponible se convierten en los reyes del mercado. Los ricos entendieron esto en 2008 y 2009. Compraron activos en dificultades por centavos de dólar mientras todos los demás entraban en pánico. Tener reservas líquidas no es solo defensivo, es estratégico. Segundo, examina tu propia exposición a la deuda. Los préstamos de tasa variable se vuelven peligrosos en una crisis crediticia. Las líneas de crédito pueden ser revocadas sin previo aviso. Las hipotecas que dependen de refinanciamiento continuo se convierten en bombas de tiempo. El momento de asegurar tasas fijas y reducir el apalancamiento general es antes de la crisis, no durante ella. Tercero, diversifica más allá de los productos bancarios tradicionales. El mismo sistema que puede experimentar un shock de liquidez es también el sistema que tiene tus depósitos y gestiona tus inversiones. Entender la diferencia entre activos que dependen de la solvencia bancaria y activos que existen independientemente es crucial. Cuarto, presta atención a las señales. Los bancos no están transmitiendo sus preparativos, pero sus acciones son visibles para aquellos que saben dónde mirar. Las presentaciones ante la SEC, los informes trimestrales, los cambios en la compensación ejecutiva y los cambios repentinos en las políticas de préstamos cuentan una historia. Aprende a leer esa historia. La ironía de toda esta situación es que las crisis de liquidez a menudo son profecías autocumplidas. Si suficientes participantes del mercado creen que viene una crisis y comienzan a prepararse para ella, sus preparativos pueden acelerar la misma crisis que temen. Los bancos acumulando efectivo reducen los préstamos. Los préstamos reducidos desaceleran la actividad económica. La actividad económica desacelerada aumenta los incumplimientos. Los incumplimientos aumentados estresan el capital bancario, y el capital estresado
obliga a más acumulación. Este es el ciclo de perdición que los reguladores están desesperadamente tratando de evitar. Pero sus herramientas son limitadas, y su credibilidad ha sido dañada por años de predicciones fallidas y reversiones de política. La Reserva Federal podría revertir el curso del ajuste cuantitativo. Podría señalar que las tasas de interés permanecerán más bajas por más tiempo. Podría proporcionar respaldos explícitos para la liquidez del mercado de bonos del Tesoro. Cualquiera de estas intervenciones reduciría la probabilidad de un shock severo, pero cada intervención también conlleva costos. La inflación permanece obstinadamente por encima del objetivo. Las burbujas de activos continúan inflándose. El riesgo moral se vuelve más arraigado con cada operación de rescate. La Fed está atrapada entre prevenir una crisis a corto plazo y empeorar los desequilibrios a largo plazo que hacen inevitables las crisis. No hay una solución limpia, no hay un camino hacia adelante que no implique dolor para alguien. La única pregunta es cuándo llega ese dolor y cómo se distribuye. Los bancos han tomado su decisión. Se están preparando para el dolor en 2026. Se están posicionando para absorber pérdidas, mantener operaciones y emerger al otro lado con sus franquicias intactas. Esa es una elección racional dado sus incentivos e información. Tu elección es qué hacer con este conocimiento. Puedes ignorarlo y esperar que los expertos lo resuelvan. Puedes entrar en pánico y tomar decisiones precipitadas que pueden resultar innecesarias. O puedes prepararte con calma, racionalmente y estratégicamente para una gama de resultados. Sé qué elección haría yo. Sé qué elección las personas que dirigen nuestras instituciones financieras ya han tomado para sí mismas. La pregunta es si tú tomarás la misma elección para ti y tu familia. Porque para cuando lleguen los titulares y los presentadores de noticias comiencen a explicar lo que pasó, la ventana de preparación ya estará cerrada. Las posiciones ya estarán establecidas. Los activos ya estarán asignados. El momento de prepararse para una tormenta es cuando el cielo todavía está azul y los vientos todavía están en calma. Ahí es donde estamos ahora mismo. Cielos azules, vientos en calma. Y bancos silenciosamente asegurando las escotillas mientras le dicen a todos los demás que nada está mal. Pero algo está mal. Algo viene y ahora lo sabes antes que la mayoría de la gente. Lo que hagas con ese conocimiento depende enteramente de ti.